eterno. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí siendo edificados para estar preparados para cuando Cristo venga por nosotros. Estemos más que listos para irnos con el Señor a una eternidad. Pero por lo pronto aquí estamos siendo instruidos y preparados para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Muchas gracias, muchachos. Quiero que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre precioso de Jesús. ¿Lo leemos? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, en esta mañana te pido de una manera especial, Señor, que tu palabra venga a edificar nuestras vidas para poder preservar la libertad, Señor, que has traído a nuestra vida y así estar firmes cada día de nuestra vida de una manera gloriosa y especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas porque en los siguientes versículos hay una discusión acerca de que los Gálatas todavía querían que se siguieran circuncidando los hermanos. Pero entonces Pablo había llegado y les había presentado el evangelio de Cristo y habían aceptado a Cristo y por la fe habían sido salvos, pero entonces se levantó un grupo y querían que como que en cierta manera poner en primer lugar la circuncisión. Entonces Cristo, por eso al empezar este capítulo 5 comienza diciéndoles, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Gálatas, hermano. Y creo que la mayoría de nosotros hemos subestimado o no le hemos dado el valor, ni la anchura, ni la profundidad de la libertad que Cristo compró para nosotros con su muerte en la cruz. Y si en Cristo hemos sido libertados de la maldición de tener que ir al infierno, lo cual es la liberación final, y ciertamente hemos sido liberados del yugo de esclavitud, del pecado. Por eso cuando somos libres, dice que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Si usted es salvo, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo, el pecado ya no tiene autoridad ni se enseñorea en su vida. Si el pecado se sigue enseñoreando en su vida, quiere decir que usted no tenía a Cristo en su corazón, no tiene esa naturaleza divina, sí, sino que solamente tiene la naturaleza carnal, natural. Sí. Y precisamente era lo que estaban discutiendo aquí. Sí, porque estaban discutiendo la circuncisión, era un mandato de la ley. Y Pablo tiempo después dice que la letra, hablando de la ley, mata. La ley señalaba el pecado, pero no había quien la pudiera cumplir. Por eso dice el apóstol Pablo que la letra mata. Por eso aquí Pablo les está enseñando acerca de lo que es la importancia de la fe y el amor. ¿Sí?
En el libro que estamos estudiando los miércoles, hermanos, cuando ustedes lleguen, la mayoría de ustedes lleguen al capítulo 8 de ese libro, se le van a caer las escamas de muchas cosas que la iglesia no ha entendido, la libertad. Por eso el escritor dice bien enfáticamente, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque hoy por hoy la palabra libertad usted la puede aplicar y provoca crisis. Por eso ve ahorita las grandes marchas proclamando libertad de derechos, proclamando libertad, sin importar que esa libertad los lleve a causar la muerte a otras personas. Pero bueno, no es mi tema, solamente quiero hacerles el preámbulo para que podamos entender lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. Y me quiero profundizar un poquito más para que usted se dé cuenta, porque en esa aparente libertad, la Biblia es bien enfática al decir que el príncipe de este siglo es Satanás. Y dice que opera en los hijos de desobediencia. Ahí es donde opera Satanás, en los hijos de desobediencia. Por eso es importante entonces que usted vaya tomando entonces en esta mañana importancia en lo que va a escuchar. Sí, para que usted se dé cuenta que no lo voy a hablar de una manera superficial, no. Porque en el versículo 6 o 7 el apóstol le dice a los Gálatas, vosotros corrías bien, pero en algún momento ustedes ya no corrieron bien. Dice, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? No a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, no a lo que yo siento, para obedecer a la verdad. Pero fíjese bien, dice el apóstol Pablo, ¿quién los estorbó? Dice una versión. En otra de la raíz etimológica dice, ¿quién los cautivó para no obedecer a la verdad? Cuando usted se va a la raíz de esa palabra cautivar, está diciendo, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Entonces ya el significado de la palabra cambia. Quiere decir que ya hay una influencia demoníaca que está influenciándolo a usted y a mí para no obedecer a la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿quién los cautivó? ¿Quién los hipnotizó para que no obedezcan a la verdad? Si la verdad ahí está. ¿Quién los embrujó entonces? ¿Quién los cautivó para no obedecer a la verdad? Por eso entonces vuelvo a hacer énfasis de que el apóstol Pablo escribe, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. La Biblia, hermanos, declara implícitamente dos objetivos del ministerio terrenal de Cristo. ¿Cuál fue su misión? Para venir y buscar, para salvar lo que se había perdido. Póngame Lucas capítulo 19, versículo 10, para que podamos ver los objetivos por los cuales Cristo vino a la tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Cristo nos vino a buscar porque usted y yo ya estábamos perdidos, ya estábamos condenados. Por eso la Biblia dice que al que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque ya venimos condenados desde el huerto del Edén, traemos esa condenación. Por eso Cristo vino a reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio. Voy a avanzar rápidamente porque me estoy deteniendo mucho y yo quiero entonces que me ponga por favor el siguiente versículo, primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero también nos está diciendo que a eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde va a deshacer las obras del diablo? Las que usted y yo practicamos.
viene para deshacer esas obras. Entonces, hermanos, estos son los objetivos por los cuales Cristo enfáticamente vino a la tierra. Hermanos, yo en mi caminar he sido testigo de primera mano de las obras del enemigo. He visto muchos creyentes nacidos de nuevo que aman a Jesús, pero que siguen encadenados con hábitos perjudiciales, con patrones de comportamiento destructivos y ciclos de derrota. Y aunque ciertamente hay muchas implicaciones físicas y mentales para esta clase de adicciones y comportamientos compulsivos, también hay un claro componente espiritual que es muy real y del cual yo quiero que usted en esta tarde se apropie de esta palabra. Hace unos años atrás llegó un evangelista y lo primero, cuando ocupó el púlpito en la parte de arriba, dijo: Dios me muestra que aquí hay mucha gente con problemas mentales. ¿Se fija? O sea, cristianos que somos salvos, ¿sí?, que amamos a Dios, pero que traemos ataduras, que traemos opresiones, ¿sí?, y que como no nos deshacemos de ellas, por eso es que muchas veces pasan los años y no avanzamos en el conocimiento de Dios, no alcanzamos la conquista, porque dice la Biblia que Dios vino para que tuviéramos una vida y vida abundante. Y a veces apenas si sobrevivimos, no podemos disfrutar de una vida abundante porque tenemos un enemigo y ese enemigo quiere destruirnos. Entonces nosotros tenemos que entender entonces este componente espiritual que es bien real y que es conocido como síntomas demoníacos. Y le digo, hermanos, para que no se escandalice y para que tampoco se cierre, por eso necesitamos ser libres de esos síntomas, porque por eso muchas veces no avanzamos en el cristianismo. Por eso nuestros hijos, de primera mano he visto muchos niños nacer en el evangelio, pero llegan a la adolescencia, a la juventud y se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque vivimos en un mundo, como le dije al principio, que el príncipe de este siglo es Satanás. Y el trabajo de él es estar operando en los hijos de desobediencia. Entonces, él anda siempre, él no descansa. Él viendo cuando usted y yo actuamos en rebeldía o en desobediencia. Y usted y yo automáticamente le abrimos una puerta. Una de las puertas muy comunes que le abrimos, bueno, ahorita se lo digo más adelante, dice Efesios 4:7, ¿no? Airaos, pero no pequéis ni le des lugar al diablo. ¿Se fija? Con un simple coraje usted le puede abrir la puerta, le da lugar al diablo. ¿Y cuántos no hacemos corajes diariamente? ¿Cuántos no nos molestamos o no nos fastidiamos porque no nos pareció bien esto o no nos pareció bien esto? ¿Y cómo se da uno cuenta? Que la persona ya está influenciada por su actitud. Veíamos en la lección que nuestras decisiones y nuestras acciones enseñan o demuestran si estamos en la correcta libertad de Jesús o no, si estamos obedeciendo a Dios o no. Así de sencillo. O sea que es importante entonces tomar en serio este tema del cual yo le estoy hablando. Porque a veces yo me doy cuenta que usted trae un síntoma y usted no se da cuenta. Y usted es el que trae cargando el virus, como dijo la hermana Carla ahorita, ¿no? Se metió un virus ahí. Pues, a veces así traemos un virus y no nos damos cuenta. Hasta que va con el doctor porque piensa que trae el COVID y luego resulta que el doctor lo examinó y le dijo, no, trae un virus estomacal o ¿cómo le llaman? O un virus viral. Pero hasta que fue con el doctor y se chequeó, el doctor lo examinó y dijo, traes un virus estomacal, o traes un virus, es un asunto viral que anda ahorita mucho. ¿Sí?
Es lo mismo. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice: puesto que tú y yo, nosotros tenemos tales promesas de irnos a la vida eterna, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? Cuando a usted le duele algo, usted inmediatamente va al doctor porque usted no quiere estar con ese dolor. Cuando usted se siente que algo está mal, usted va con el doctor para que lo examine porque usted quiere saber. Pues es lo mismo que usted tiene que hacer. Pero para eso tiene que usted sentirse incómodo. ¿Sí? No es normal lo que yo estoy haciendo. No es normal que deje al hermano con la mano extendida. No es normal que deje de saludarlo. Algo, hay un virus aquí. Sí, hay un virus dentro de mí y no es normal porque yo tengo que saludar. No voy a dejar a la gente con la mano extendida. ¿Sí me entiende? ¿A dónde lo quiero llevar? Que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, para no tener un alto concepto de nosotros mismos. Porque a veces tenemos un concepto muy alto y no nos damos cuenta que como humanos somos imperfectos. Me gusta mucho un texto que usa mucho mi esposa, dice: no seas sabio en exceso porque habrás de destruirte. A veces el creerse uno muy sabio, al final, ¿para qué le cuento la historia? Pues ahí está Salomón, ¿verdad? Entonces, qué importante entonces que usted se dé cuenta que hoy en nuestros días tenemos que cuidarnos de esos virus. Ya me dio la mano la pauta para usar esa palabra, esa clave, el virus. ¿Sí? Y esto, hermanos, es muy común porque este virus no respeta pastores, no respeta evangelistas, no respeta todas las jerarquías espirituales, no respeta ningún liderazgo, no respeta a nadie, porque el trabajo de ese virus es destruirnos y él siempre va a estar alerta esperando que usted y yo le demos permiso, le abramos la puerta. Así que por favor, tenemos que darnos a atender a este llamado, porque mire, hermano, el que seamos hijos de Dios no quiere decir que vamos a disfrutar automáticamente de toda la libertad que Jesús nos proveyó a través de su muerte. Al alcanzar y mantener esa libertad también requiere de atención, esfuerzo y vigilancia. ¿No dijo Jesucristo: orad y velad para que no entréis en tentación? O sea que requiere que nosotros tengamos mucha atención, que estemos velando, no solamente orando, sino también velando. ¿Qué es lo que está diciendo que hay que velar? Hay que cuidar, hay que estar vigilante de que nada ni nadie pueda afectar nuestra salud espiritual. Así que yo le digo esto, hermanos, porque este virus es muy común que se mueva dentro de las iglesias. Así que, por favor, no piense que yo le estoy diciendo que los creyentes están poseídos por demonios. No, no, no. Lo que yo le estoy diciendo que debemos entender primero es esto. Porque la palabra poseído por el demonio en nuestro idioma no es la misma palabra que se usa en el lenguaje original de la escritura. Hay dos términos griegos que son daimon, echei, que quiere decir traducido como que tiene un demonio. ¿Sí? No quiere decir que el demonio lo tiene a usted, no, usted tiene al demonio. Usted tiene el virus. Por eso usted camina por la vida bien normal, pero mientras no le peguen ahí, entonces ese virus va a explotar. Entonces, por eso tenemos que entender que usted y yo como cristianos no estamos poseídos, somos propiedad de Dios. ¿Sí? Somos nuevas criaturas porque nacimos en el Espíritu, pero nuestra alma tiene que ser renovada y regenerada. Y en ese preciso proceso es donde el diablo aprovecha, hermanos. Y usted y yo, si ignoramos la palabra, dígamelo a mí, hermanos, convertido 25 años arrastrando con un par de demonios de celos demoníacos. Por eso yo sé de lo que le estoy hablando.
Yo sé lo que es hablar en lenguas y lo que es alabar a Dios y tener un espíritu demoníaco dentro de mí. Yo lo sé, yo lo he vivido y lo he visto en muchos de ustedes también. Por eso le estoy diciendo que tenemos que atender a este problema y tomarlo en serio. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que te mantengas firme con la libertad con que Cristo nos libertó. Hay que mantenernos firmes. Y para mantenernos firmes hay que estar vigilantes, hay que estar sobrios. Y para estar vigilantes y sobrios hay que conocer la palabra. Si no la conocemos, entonces... Así que, mire, hermano, le dije que había dos términos griegos, ¿no? Póngame Juan capítulo 10, versículo 20. Bueno, o ya me lo puso. Y 10, 21. 20 y 21, por favor. Juan capítulo 10, versículo 20 y 21. Muchos de ellos decían, ¿qué decían? Demonio tiene. Y ese demonio lo hacía estar fuera de sí. ¿Por qué lo oís? O sea, lo que está diciendo no está de acuerdo, tiene un demonio. El 21, por favor. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro que no. Pero mire, entonces aquí estos textos los agarré para darle la definición de que una persona puede tener un demonio, un espíritu. La mayoría de la gente que tiene problemas emocionales y mentales es precisamente porque está siendo atormentado por un demonio. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos nosotros cuenta de que esto es lo que sugiere la Biblia a través de la palabra que estamos leyendo. Que el espíritu no tiene a la persona. Fíjese bien, la persona tiene un virus. Y es importante. Mire, hermano, si no, ¿cómo se va a explicar usted? Un día llamé a los enfermos, pasaron los enfermos. La última que pasó, pues como que quería venir y no quería venir. Cuando se decidió y pasó, pues como fue la última de la línea, fue por la primera que oré. Cuando oro por la primera persona, fíjese bien, yo no le pedí a Dios que la sanara, yo oré por liberación. Yo reprendí la enfermedad. La muchacha cayó al suelo. Yo seguí orando por los demás. Ya cuando volteé, que ya la vi de pie, ya no era la misma persona, porque cuando pasó al frente, pasó con un bastón, porque el pie no lo podía mover, la boca la traía prácticamente acá en la oreja, la boca, ¿sí? Sigo orando, cuando termino de orar que la veo ya bien contenta, con la boca en su lugar, caminando y sin bastón. ¿Por qué? Porque lo que estaba afligiendo su vida era un demonio, ¿sí? No era una enfermedad física como tal, era un espíritu que estaba atormentando ese cuerpo. Era hija de Dios, sí, era hija de Dios, cantaba bonito, así como canta usted bonito y como canto yo, así cantaba, ¿sí? Pero traía un virus. Pero gracias a Dios que Dios la sanó de ese virus, ¿verdad? Entonces, te fijas, así como ese ejemplo, le puedo poner muchos. Pero yo lo que quiero es que usted sacuda su conciencia para que ande con diligencia y no ande por simpladas abriéndole la puerta al diablo. Porque la mayoría de las veces te la abrimos por simpladas. Y él no anda jugando, él sí se la toma en serio. Solo porque somos cristianos, nacidos de nuevo, conocedores de la palabra, incluso llamados a veces al ministerio de tiempo completo. Les decía, no vamos a disfrutar automáticamente. Yo he atravesado muchas circunstancias. 25 años, le decía, de tormento en mi matrimonio por ese espíritu demoníaco de celos. 25 años de casado y surprise, 8 años de pastor. Hasta que me confronté y leía la Biblia, sí la leía. Y yo leía Santiago y decía, los celos son celos demoníacos. Pero haga de cuenta que yo lo leía
y no me caía el 20 que ese era yo. Tiene que saber por qué no le caía a usted el 20 que tiene un virus. Porque la Biblia dice que el trabajo del diablo es enceguecerle el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la palabra. Así que usted puede hablar o leer como leía yo y no caerle el 20 de que usted tenía un virus. Pero un día llegó, porque llegó el día en que me presenté, estábamos en un lugar donde estaban hablando acerca precisamente de estos asuntos de la liberación. Cuando me di cuenta que me confronté con el varón que iba a orar por liberación, entonces por primera vez, hermanos, por primera vez empezó a suceder algo. Empecé a darme cuenta que el estómago me empezó a dar vueltas. Y empecé a sentir un miedo. Si yo me sentía Juan Camané, ¿de dónde me entró ese miedo? Si yo era de los que decía, yo rifo y controlo. Ahí me paraba en la esquina y nadie me movía de ahí. Pero porque el virus ya se había dado cuenta que se iba a encontrar con el doctor de doctores, con el que sana, con el que libera. Entonces ese virus se empezó a manifestar y se empezó a dar cuenta. Pero ¿sabe qué me aconsejaba ese virus? Sabía de dónde venía, ¿no? Me empezó a aconsejar y empecé yo a voltear para todos lados a ver cuál era la puerta que estaba más cerquita. Que al cabo mi especialidad era hacerle al fantomas, y que ahorita me desaparezco. Pero hermanos, de repente me entró un espíritu de valor y dije, no, pues si a eso vine, si hay algo en mí, fuera. Porque la Biblia dice, hermanos, que el reino de Dios se hace a fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Y para ese momento se necesitaba valor. Porque en mi mente, haga de cuenta que entonces sí estaba así, a 1000 por hora. ¿Y qué va a decir la gente? Y mira, el pastor estaba endemoniado. ¿Y qué van a decir también que se veía? Por eso, hermanos, le voy a adelantar algo. Por eso el virus en tu vida puede durar años. Porque ese virus, a menos que usted vaya con el doctor para que lo recete, le va a sanar ese virus. Es lo mismo. A menos que usted vaya con Jesús para que lo liberte, usted va a ser libertado, si no, no. Entonces, ¿en qué concluimos? Que lo que se necesita es su voluntad, que usted quiera. ¿Sí? Pero como usted y yo nos queremos ver muy bonitos, nos queremos ver de alas largas, entonces hacemos como que nada está pasando. Yo canto bien bonito, yo dirijo bien bonito, ¿verdad que sí? Así que hacemos como que nada pasa. Mientras ese virus, se va expandiendo por dentro y va ganando terreno. Y todos tus síntomas demoníacos que tú presentas en tu casa, aquí no los presentas porque aquí nos queremos ver muy bonitos, ¿verdad? ¿Te acuerdas la semana pasada que le dije que cuando andamos de novios somos la gente más hipócrita? Que nos queremos ver bien y le abrimos la puerta y esto, lo otro. Aprendemos. Pues es lo mismo, hermanos, en estos asuntos es lo mismo. Como somos gente que queremos vernos bien en la sociedad, nos volvemos hipócritas. Entonces, aquí nos portamos muy bien, pero llegando en casa, dijo un niño, yo quisiera vivir en casa. ¿Por qué? Porque mi papá en la iglesia es uno y en la casa es otro. Allá sí suelta todos los síntomas demoníacos. ¿Se fija? Entonces, por eso a veces, hermanos, pasan los años y en lugar de que nuestros hijos crezcan amando a Jesús, enamorados de la iglesia, crecen deseando irse de la iglesia. ¿Sí? Familias completas que crecen, que se quedan solos, los hijos se desbalagan, porque aquí ven una cosa y allá en casa ven otra. Entonces, qué importante es. Espero que esté sacando las antenitas y que diga, ese soy yo.
No que diga, no, es para fulanito, es para manganito. No diga, ese soy yo necesito esto. Así que mi consejo es estar pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire, hermano, los términos que Jesús utilizó para hablar de la presencia de fuerzas demoníacas en las personas sugieren claramente que los espíritus provenían de la persona y no de los alrededores de un lado o que estaban cerca de ella. Encontramos, por ejemplo, el término, me pone Mateo 17, versículo 18. Encontramos los términos apouón, que significa proviene o sale de la persona. Mire, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió. ¿De dónde salió? Del muchacho. Y este se quedó sano desde aquella hora. O sea, el demonio no estaba cerca, no estaba en un lado, no, estaba en el muchacho, salió del muchacho. O sea que le salió la infección del chavalo. Entonces, hermanos, me pone por favor Mateo 9:33, que es el término ecletón, que quiere decir salido o expulsado de. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca he visto cosa semejante en Israel. Fíjese bien, dice, echado fuera el demonio, el mudo habló. O sea, ¿el chaval estaba mudo o lo tenían mudo? Porque dice, echado fuera el demonio, el mudo habló. Quiere decir que el demonio le tenía atada la lengua. Por eso en cuanto se fue echado fuera, dice, el mudo habló. Entonces, póngame Lucas 11:14, a ver si lo tiene ahí. Estas frases, hermanos, indican una especie de posición o influencia en la persona muy parecida a lo que le decía ahorita, a una infección bacterial o viral en el cuerpo. Estas declaraciones de Jesús, hermanos, revelan su comprensión de la capacidad que tienen los demonios de influir en la gente y que podemos decirle a los creyentes. ¿Qué le podemos decir a los creyentes? ¿Es cierto o no es cierto? Para comprobarle, yo quiero que veamos 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. Eso es lo que le pasa a la gente demasiado sabia, que sabía en exceso. Y como Pablo tenía un trabajo que era útil para la obra de Dios, Dios le mandó ese aguijón. ¿Sí? Un mensajero. La palabra mensajero en el griego es un ángel. Le mandó un ángel que lo abofeteara. ¿Sí? Un aguijón en su carne de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. O sea que Dios sabía que Pablo, pues de dónde venía, ¿no? Para que no se enalteciese, le mandó ese aguijón de parte de Satanás. La palabra mensajero, le dije que es ángel, es otro tema que no voy a tratar, pero la palabra mensajero, que quiere decir ángel, dice la Biblia que todos los espíritus, todos los ángeles son servidores de Dios. Satanás es un servidor, es una chichincle de Dios. Sí, por eso permitió mandarle este aguijón a Pablo. Pero ¿para qué se lo mandó? ¿Para hacerle un mal? No, para mantenerlo a raya. Porque si lo deja, Pablo se brinca las trancas. Por eso cuando usted se va al Antiguo Testamento y ve la vida del rey Saúl, dice que venía un espíritu y atormentaba a Saúl. ¿Y ese espíritu de dónde venía? Dice que ese espíritu venía de parte de Jehová a atormentar a Saúl.
¿sí? Entonces, creo que ya estamos tomando ahora sí el interés, ¿no? Esta mañana, de que tenemos que poner atención de la manera que vivimos y cómo vivimos. Entonces, hermanos, Pablo dice que le fue enviado este mensajero, este ángel, pero, hermanos, yo en mi experiencia he aprendido que las fuerzas demoníacas pueden influir en una persona de diferentes maneras, tanto externa como interna. El cuerpo, el alma, la mente, la voluntad y las emociones pueden ser una guarida para la influencia de espíritus. Si usted les deja la puerta abierta, el espíritu de un cristiano nacido de nuevo es traído a la vida y sellado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña en San Juan 6:63 y en Efesios 2:1-5. ¿Sí? Pero, hermanos, nuestra alma, nuestras emociones hacen que se haga una guarida para que Satanás venga y nos destruya. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo nos demos a la tarea de trabajar. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, el espíritu dio vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El otro, mija. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Póngame el otro. Ahí estamos bien. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese bien, por eso es importante darnos cuenta que la carne para nada aprovecha. Necesitamos procurar las cosas del espíritu, porque el espíritu es el que nos da vida. ¿Sí? Entonces no hay que ser desobedientes para no darle la oportunidad, ¿sí?, al príncipe de las tinieblas que opere en nuestra vida. Entonces, hermanos, esto lo he visto muy seguido y no lo he visto allá afuera, lo veo dentro de la iglesia. ¿Qué tan fácil podemos abrirle la puerta al enemigo? ¿Qué tan fácil puede cambiarse nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar? ¿Por qué? Porque ya hay una influencia en nuestra vida. Y usted y yo, hermanos, tenemos que dejar claro que podemos escoger vivir por la carne o vivir por el espíritu. Según Efesios 4:26 y 27, me lo pone en la pantalla. Cuando vivimos por la carne le estamos dando al diablo una oportunidad. Aquí la palabra oportunidad es la palabra griega topos. Le damos un lugar, una ubicación geográfica para que él llegue y se apodere de eso. Le pongo un ejemplo. Mire, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le des lugar al diablo. Está usando esta palabra, pero para darle lugar al diablo se la da de muchas maneras. Aquí está usando solamente el enojo. Con el simple enojo le das lugar al diablo, pero hay muchas maneras de darle lugar al diablo. Simplemente con una mentira. ¿Sí? ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de que Ananías y Zafira cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo, por mentirle a Dios? Porque dice que Satanás entró en el corazón de ellos. Entonces vea usted que nosotros tenemos que procurar en todas las áreas de nuestra vida no darle lugar. ¿Sí? No darle lugar en todas las áreas de nuestra vida. Porque mire, de acuerdo a la palabra topos, que usted le da lugar, en una área de su vida usted le puede dar lugar. Por ejemplo, si usted se encamina muy seguido a los lugares del mal, usted le está dando un lugar al diablo donde se pueda ubicar, de acuerdo a la palabra, a la raíz de la palabra topos, que usted le da un lugar.
Usted puede darle lugar para que un demonio se ponga en. Entonces al rato, aunque usted no quiera ir para ese lugar, al que usted le dio lugar que ocupe eso, lo va a llevar para allá. Si usted en el trabajo, donde quiera, se le hace fácil robarse una pluma o cualquier cosita, la palabra topo te está indicando que usted ya le dio lugar geográfico donde posicionarse. Entonces al rato, usted, así como se le hizo fácil una pluma, al rato se le va a hacer fácil $1, al rato se le va a. ¿Por qué? Y aunque usted no quiera, yo creo que usted ha tenido experiencias de que no quiere hacer algo y lo hace. ¿Sí? Entonces es muy palpable. Cuando usted no quiere hacer algo, pero hay algo que lo obliga y termina haciéndolo, quiere decir que ya hay una influencia ahí demoníaca. Hace muchos años leí un libro de, se me va, de una psicóloga, Rita Cabezas, que escribe muchos libros de estos. Y dice que había una persona que fue, dice que le llamó la atención que cuando abrió la puerta, la mujer para entrar, lo primero que hizo fue abrir su bolsa, limpiarse la mano. Se sentó, pero antes de sentarse limpió la silla. O sea, cada movimiento que hacía este movimiento de limpieza. O sea, era una cosa fuera de lo normal. Lo normal es que usted sea limpio. Pero ya cuando se brincan los parámetros, quiere decir que ya hay un problema. ¿Sí? Como aquella mujer que iba a la iglesia y luego se esperaba para el culto de las 5 de la tarde y en el mediodía, a la hora del receso, cuando estaban comiendo, nadie sabía, y ella tenía una bolsita debajo y ahí sacaba la comida. ¿Y por qué la tenía escondida? Porque no la podía ver, porque cuando la podía ver, la bolsita en lugar de ver comida veía gusanos. Y la señora se veía normal, era una mujer muy amable, muy jovial, sus 65, 70 años, muy educada, pero tenía ese problemita, tenía ese virus. ¿Se fija? Porque es importante, por eso el apóstol Pablo escribe en los Tesalonicenses que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Y dice, textualmente dice, alma, cuerpo y espíritu, que sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Lo que es importante, se fija que si estamos, creo yo que estamos captando qué importante es este asunto que estamos tratando en esta mañana. Que el Espíritu va a trabajar de acuerdo al lugar que tú le hayas dado la ubicación. Yo creo que fue el que inventó ¿cómo le dicen ese? El GPS, ¿no? Satanás. Se ubica muy bien, sabe ubicarse muy bien para localizarnos. Y te sigue a donde quiera que estás. ¿Por qué es importante todo esto, hermanos? Porque si no detectamos, no vamos a alcanzar los niveles de bendición que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero se fija usted que a veces tenemos oraciones por años y años y no son contestadas, precisamente porque hay una influencia que está estorbando geográficamente nuestra vida para no posicionarnos donde tenemos que estar para recibir nuestro milagro. Así que, hermanos, yo creo firmemente, pudiera platicarles más experiencias y ya no de otros, mías, porque le decía a un hermano, ¿sabes qué? Yo he aprendido tanto en mis 42 años de cristiano que tengo 42 años de convertido,
Me ha gustado toda la vida, me ha fascinado leer. He leído muchos libros, he leído la Biblia, pero donde más he aprendido es por las experiencias. Es por las experiencias vividas. Lo que he vivido es lo que ha traído enseñanza a mi vida. Esto me ha traído información. Lo que yo le estoy dando a usted ahorita es información. Pero hasta que usted venga y lo experimente, entonces usted lo va a aprender. Hasta que usted venga a este altar y le diga: Señor, hazme libre de este espíritu de rencor. Odio a muerte a fulano, no lo puedo dejar de odiar. Hasta que usted no lo experimente, entonces lo va a aprender. Usted todo lo que me pueda oír es información, pero necesita la práctica. La práctica. Y en estos altares, hermanos, hemos aprendido a venir a adorar a Dios. Hemos aprendido muchas cosas, pero no hemos aprendido a venir para pedirle liberación. Sí, para pedirle liberación. Le platico, ya voy a cerrar esto porque si no, no acabo. Unos meses atrás, porque a veces te mantienes pensando algo y no sabes si esos pensamientos son tuyos o son del enemigo, porque no has cruzado esa línea de ese entendimiento, cuando menos. Hace unos meses atrás andaba yo con un pensamiento que me daba vueltas y me daba vueltas, y yo, pues algo que yo no quería. Y ese pensamiento me atormentaba de día y de noche. Un día me habla el hermano David: pastor, nomás le hablo para decirle que tuve un sueño. Y en ese sueño yo lo veía a usted hablando con dos hombres. Y usted traía una carpeta y ellos traían unos portafolios. Dice, y usted estaba desesperado porque usted les hablaba y esos hombres no le entendían. Me llamó la atención porque dijo dos hombres. Cuando a mí alguien me habla para decirme tengo un sueño, tuve un sueño, en cuanto me dicen algo o quiero un consejo, quiero algo, yo inmediatamente en mi mente le digo: Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, enséñame. Cuando el hermano David me está diciendo esto, dice, pero no le entendían porque usted les estaba hablando en otros idiomas diferentes. Y por eso no le entendían. Dice, y usted estaba a punto de explotar. Dice, entonces yo me metí, dice el hermano David, y yo les dije, yo le interpreté: es que el pastor lo que quiere decir es esto, esto y esto. Cuando el hermano David me dice esto, entonces le digo: hermano David, vamos a orar, a ver qué Dios dice. En cuanto le cuelgo, tengo la mañita que en cuanto le cuelgo, ¿no? En cuanto apago el teléfono, viene el Espíritu Santo y me revela. Dos espíritus, hermanos, tenían más de 2 meses taladrándome con la idea de irme de este lugar. Y no se lo decía a mi esposa, no se lo decía a nadie, pero se había convertido en una lucha. Ese pensamiento cada ratito me taladraba, porque yo desde mi juventud me atormentaba un espíritu desértico. Yo era de los que me mantenía en el freeway pidiendo ride. Yo era de los que un día estaba en mi casa y al otro día ya no estaba. Era de los que cuando vivía en Cruces con mi familia, los sábados estaba desesperado por venirme a Juárez. Y sabía que 1 hora o 2 horas máximo ya me podía venir con ellos. Yo me salía desesperado y me venía a la carretera a pedir ride, porque ese era mi estilo de vida. Entonces, imagínate lo que es un tormento por 2 meses en la mente.
atormentándome, queriéndome, ese espíritu atormentándome, queriéndome que me fuera de este lugar. Cuando apago el teléfono, el Espíritu Santo viene y me recuerda. A la edad de 14 años, yo duré 2 años con ataques epilépticos, porque tenía 2 demonios. Era un demonio chino y un demonio español. Y de lo que Dios te haga hecho libre a ti, el diablo sabe cuáles son tus debilidades, por eso vuelve de vez en cuando. Por eso digo, yo te pudiera platicar tantas cosas de cómo operan esos virus. Pondrías más atención que la que le pones a tu trabajo, que la que le pones a los afanes de la vida. Pondrías más atención a este virus. Inmediatamente cuando identifiqué eso, me fui a un rincón, cancelé todo espíritu contrario a la voluntad de Dios, me hice una autoliberación y eché fuera todos esos pensamientos demoníacos que había en mi vida. Y para terminar pronto, póngate de pie. El jueves, como a la 1 de la tarde, no tenía que venir, vine, algo me hacía sentir que viniera. Cuando entro al fence, camino para la parte de atrás de la iglesia, no sé, yo supuesto a ver cómo estaba la parte de atrás. Cuando camino por atrás, volteo y algo llama mi atención. Y veo un cerrito bien formadito, así como un pastelito de estiércol de paloma. Y lo primero que volteo a ver para arriba, a ver si podía, me llamó la atención porque estaba bien hecho, bien formadito. Pero de todos modos volteé para arriba, a ver si no había caído de arriba o algo, ¿no? Pero algo dentro de mí me dijo, ya sabes qué es. Alguien se tomó el tiempo de venir y ponerlo ahí. Pero no solamente puso el pastelito, ese pastelito viene con un postre, viene con un hechizo. Porque lo que te tienes que dar cuenta es que tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Y ese enemigo no nos quiere pedir permiso. Para que te des cuenta de las acechanzas del diablo, por eso cada día debemos estar apercibidos. Así que yo en esta tarde, yo quisiera que, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu virus, pero que esta tarde vengas delante de Jesús. Que vengas delante de Jesús y le digas, ¿sabes qué? Tengo este problema. Día y noche me atormentan pensamientos de pornografía. Día y noche me atormentan pensamientos de masturbación. Día y noche tengo muchas fantasías. Quiero no pensar, pero ahí están. Y que nadie la sabe. Porque es la lucha que tú tienes interna. Pero déjame decirte que este es el día que puedes dejar de batallar en esa área antes de que explote. Por eso es importante que en esta tarde vengas a este altar y que te apropies de la sangre de Jesús y que digas en el nombre de Jesús,
Yo declaro libertad desde la mollera hasta la planta de mis pies. Y todo demonio, todo espíritu contrario a la voluntad de Dios, lo echo fuera de mi vida. Mientras estoy terminando, si usted quiere pasar, pásele. Porque creo que este es su día, creo que esta es su tarde. Porque quiero decirle otra cosa más. Sabe que a veces nos acostumbramos a ese, sabemos que lo tenemos ahí, pero ya nos acostumbramos, ya nos deleitamos con eso. Por eso no queremos echarlo fuera, porque con él vivimos, con él compartimos. Hay gente que no se quiere deshacer del odio, porque eso es lo que lo alimenta. Hay gente que no se quiere deshacer de la enfermedad, porque esa enfermedad es lo que la hace que pueda tener el control de los demás. Qué tremendo, ¿no? Entonces hay gente que tiene un virus y se siente cómodo con ese virus. Pero yo te digo en esta hora, el tiempo de Jesús llegó. El tiempo de Jesús está aquí. Y dice que Jesús, el Espíritu de Dios lo ungió para dar libertad al oprimido y al cautivo. Así que en esta hora preciosa, ya no te acostumbres. Ya no digas es mi carácter, no. Mejor dile a Cristo: Señor, límpiame.